Seguimos hablando de temas de actualidad, de algo que nos preocupa, la salud siempre en primer lugar. En este caso, lo que está causando conocer datos estadísticos acerca del aumento considerable de casos de faringitis aguda. Tiene un nombre específico médico, por supuesto, que no lo voy a decir yo, lo va a decir la especialista. La doctora Marta Santi, especialista en infectología con nosotros en Local Noticias. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, necesitamos hablar de temas que involucran este conocimiento y bueno, lo mejor es ir a las fuentes, a decir las cosas correctamente, a llevar tranquilidad o información certera a la población que a través de los medios de comunicación va tomando conocimiento acerca del aumento considerable de casos de faringitis aguda, que vas a explicar el nombre que tiene, y que, bueno, causa mucha preocupación el deceso de personas, de pacientes con esta enfermedad. ¿De qué se trata, doctora? Las faringitis agudas pueden ser de dos formas, virales o bacterianas. Las que nos están preocupando ahora son la detección de un germen que se llama Streptococcus pyogenes. Es habitual, es frecuente, no es nada raro, no es un germen nuevo. Nosotros lo tenemos incorporado en las vías respiratorias, en la faringe y muchísimas veces en la piel. Este germen, cuando se rompe la barrera de defensa del organismo, puede penetrar al organismo y provocar otro tipo de infecciones un poquito más severas. Si no, en general, lo que provoca son infecciones locales y hasta la escarlatina. Este germen es el productor de la escarlatina. Por eso se habla de afecciones en la piel. En la piel, en la celulitis o las infecciones de las heridas. Es muy frecuente encontrar el estreptococo como flora contaminante de nuestro organismo. Claro. El asunto es que desde el año 2018 en adelante, en nuestro país se está haciendo un seguimiento con notificación de los casos que se complican. Generalmente, como yo te decía, no es habitual que los casos se compliquen, que queden localizados en donde el germen está. Pero a veces sí provocan enfermedades y estas enfermedades, que son un poquito más serias, pueden llegar a provocar la muerte. Bien. ¿Se contagian las personas de qué modo? O sea, ¿cómo contraemos? Es decir, ¿cómo es que esto se torna grave? Primero debemos ser conscientes o tenemos un diagnóstico de que padecemos esto. El diagnóstico es muy fácil porque se hace con lo que nosotros le llamamos un cultivo. Se saca una muestra de la lesión, tanto de la faringe, por ejemplo, o de alguna lesión de piel, se manda a analizar y ahí el bacteriólogo nos informa cuál es el tipo de germen que tiene. ¿Y el paciente qué expresa, Marta? Porque vos me decís faringitis, yo directamente pienso en un dolor de garganta. Un dolor de garganta, pero la diferencia es que en vez de ser la garganta roja, es la garganta, lo que nosotros le decimos la amigdalitis con las placas, con los puntitos blancos. Claro. Entonces ya no es solo el dolor de garganta, sino que es un poco más de fiebre, un poco más de molestia y a veces dificultad para tragar. Bien. Hasta ahí es localizado. O una infección de tejidos blandos, por ejemplo, que provoque algún tipo de supuración. El problema está cuando esa piel o esa mucosa se abre, llega al torrente sanguíneo y ese germen llega a otros órganos, que pueden ser el corazón, en las válvulas cardíacas en forma tardía, o problemas de riñón. Esos son los más grandes, los más graves. Y esto pasa, doctora, porque el paciente no supo, no hizo la consulta a tiempo. ¿Cómo es que un cuadro se puede agravar? Quizá por negligencia, falta de atención. ¿Cómo es que se llega a esta gravedad? Hay dos factores. El factor paciente en general son pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, o sea que sus defensas están alteradas por algún problema. Y por otro, el germen es más agresivo. Tienen algunas toxinas que algunas cepas producen que son un poco más agresivas y que van a impactar directamente al riñón. Bien. Por ejemplo, o después de algún tiempo de portación de ese estreptococo pueden llegar al corazón y provocar fiebre reumática. Bien. No son todos los casos. La mayoría de los casos van a quedar autolimitados en la garganta, en la piel o en una infección urinaria, por ejemplo. Bien. En general. Doctora, hablaste de por virus o por bacteria.
Obviamente hay una diferencia y antes que eso creo que primero tenemos que saber de cuál es la diferencia entre el virus y la bacteria, porque los que no sabemos siempre metemos todo en la misma bolsa. Claro. Tengo un virus, una bacteria, tomo antibiótico para el virus. No, el antibiótico no es para el virus, escuchamos y nos quedamos perplejos. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Dentro de la microbiología, dentro de la bacteriología, los seres vivos estamos colonizados, contaminados por otro tipo de gérmenes. Estos gérmenes en general son las bacterias. Las bacterias son entidades que tienen una célula propia, o sea, tienen una membrana, esa membrana tiene unas características similares y tienen todo un proceso celular metabólico independientemente a un organismo, que la hace que tenga capacidad invasiva, ¿no? O que tenga capacidad para secretar toxinas para provocar enfermedades. Los virus son diferentes porque no tienen una cobertura, no tienen una envoltura, entonces necesitan de nuestras células, de nuestro mecanismo celular para poder sobrevivir, multiplicarse y transportarse. Claro. Entonces una bacteria en general se puede hacer de contacto directo, nosotros tenemos que estar en contacto con una bacteria. El virus entra a través de una célula que no es nuestra, directamente a nuestro cuerpo. Por ejemplo, los virus de las vías aéreas superiores, que provocan infecciones de vías aéreas superiores, se contagian porque viajan a través de las gotitas de flúor. Claro. ¿No es cierto? Entonces, una bacteria que está colonizándonos tiene su entidad propia y puede ganar el torrente sanguíneo e invadirnos. Tiene un poco más, una bacteria tiene un poco más de autonomía. Claro. El parásito tiene, además de ser morfológicamente más grandes y morfológicamente un poco más complejos, tienen más o menos la misma estructura, o sea, tienen una estructura grande, compleja e independiente en general de las células de nuestro organismo, aunque necesitan de nosotros para vivir. Y por eso la medicación o el tratamiento, en este caso, volviendo al tema original, que es la faringitis aguda, si es por bacteria o por virus, tiene distinto abordaje, distinto tratamiento y distinta medicación. Exactamente. Exactamente. Las bacterias se tratan con antibióticos. Los virus, ponerle un antibiótico no tiene sentido, porque además el antibiótico no previene nada. Y no es localizado. Nosotros cuando adquirimos un antibiótico y lo tomamos, no quiere decir que sea teledirigido y vaya solamente a matar a lo que nosotros queremos que mate, sino que se distribuye en todo el cuerpo, con preferencia en algún tejido, y va a barrernos gran parte de nuestra flora. Entonces, por eso es a veces la necesidad de que el antibiótico esté bien indicado, bien dosificado y bien limitado su tratamiento. Mucho se pensó que este Streptococcus pyogenes podía llegar a estar diseminándose por el uso irracional de antibióticos y que fuesen resistentes a ciertos antibióticos, claro. Pero no se ha demostrado que en la comunidad tenga algún tipo de resistencia. Bien. Pero hay otros gérmenes que desgraciadamente pasaron desde los ámbitos hospitalarios hacia la comunidad con cierta resistencia ya a los antibióticos por culpa del uso indebido, irracional. Estoy pensando en la automedicación. Que bueno, es un problema aparte, pero indignante para los médicos. Te escucho y por eso es tan indignante. Lo que para nosotros es gravísimo, pero la agilidad, la rapidez, el no poder esperar que un médico te atienda, te medique. Sí. Gravísimo. Estoy pensando, pero bueno, es para otro tema. Sí. ¿Cómo contribuye de manera negativa a estos cuadros? Muy negativa. En el año 45, en 1945, fue la primera vez que se usó un antibiótico, que fue la penicilina. Ahora, hace poco. Hace muy poco. 1945. 1945. Hoy, al día de hoy, desgraciadamente la penicilina, que abarcaba un gran espectro de enfermedades, sobre todo, por ejemplo, las neumonías. Las personas antes se morían de neumonía. Bueno, hoy la penicilina ya casi no se puede usar. Se usa muy específicamente en gérmenes que sean muy benignos
o en casos muy limitados porque la cantidad de resistencia que ha hecho, La manipulación que se ha hecho. exactamente, ya no nos sirve como un gran arsenal. Marta, ¿cómo está nuestro país con la faringitis aguda? Ahí en nuestro país, digamos, ¿hay casos registrados? En general, lo que pasa es que se asocia el estreptococcus biógenes con la faringitis, pero los casos que se han presentado mortales en nuestro país, que se han notificado, porque no es que solo haya estos casos, sino que son los casos que se han notificado, Claro. no han sido mortales por la faringitis, sino que entrando tal vez por una faringitis o una infección de tejidos blandos, han provocado otra enfermedad. Bien. Entonces, en nuestro país, que principalmente se da, como siempre, por la mayor población en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, han sido casos o de lo que se llama el síndrome de shock tóxico, que es la entrada al organismo principalmente en chiquitos, en niñitos menores de 10 años, y que provocan infecciones en gran parte del organismo. Casos de meningitis y casos de fascitis necrotizantes, que son infecciones graves de la piel, muy graves de la piel, que llevan a la muerte principalmente en personas grandes, en personas mayores. Entonces, no es que han fallecido por la faringitis, Claro. sino que puede que haya sido la puerta de entrada a la colonización en faringe y después la distribución al resto del cuerpo. Bien. Bueno, Marta, mucho para comprender. Te agradecemos un montón esta información clara, precisa, y que cada vez que sale un tema así en los medios de comunicación que alarman, es necesario hablar del tema primero, porque la educación y el conocimiento nos hace mejor parados, digamos, nos pone mejor parados frente a los cuadros que puedan llegar a surgir. ¿Córdoba viene tranquilo con este caso? Sí, Córdoba está Córdoba dentro de las provincias tranquilas. A ver, tranquilos en el sentido de la notificación. Sí, No volver a siempre esto. los casos se notifican, porque muchas veces los pacientes van a salas de lugares, el médico que los ve identifica el cuadro clínico e inmediatamente hace el tratamiento sin notificación. Bien. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es la notificación, que eso epidemiológicamente hace que aumenten los registros y se haga algún tipo de seguimiento, y otra cosa es el tratamiento que se hace en el medio local y que no se notifica. Exacto. Casos siempre va a haber, muchos casos va a haber, Bien. porque es habitual. Claro, claro. Lo que es peligroso es cuando estos casos toman cierta complejidad clínica. Claro, que deriva al paciente en la muerte. Eso es lo que está preocupando.